Primera pregunta, ¿qué te dejó tu paso por PAMI? ¿Qué me dejó en mi paso por PAMI? Y la verdad que, bueno, una primera experiencia en la función pública, la verdad que acercarme al sector de los adultos mayores, bueno, me permitió crecer como persona en todos los sentidos. La verdad que para mí fue una experiencia extraordinaria, una responsabilidad muy importante, y poder gestionar políticas públicas que uno veía cómo transformaba la vida de los adultos mayores también, porque las políticas públicas, tanto de los medicamentos como también todo lo que tiene que ver con la vida del adulto mayor, digamos, desde la recreación, desde el acceso a distintos programas que tienen que ver con lo cultural. La verdad que fue grandioso, una experiencia muy importante para mí, muy enriquecedora, y que la atesoro como un gran valor. ¿Sentiste que te afianzó como vecino de General Villegas? El contacto diario tan fluido con una parte importante de una franja etaria valiosa de Sí, por supuesto, porque no solamente, bueno, en el partido de General Villegas hay alrededor un poquito más de 4.000, casi 5.000 afiliados de PAMI, pero también cuando uno está en ese tipo de funciones permite conocer no solamente a los afiliados y a los adultos mayores de la cabecera, sino recorrer todos los pueblos, así que uno tiene rápidamente un panorama muy grande de cómo se construye, cómo está constituido el distrito de General Villegas, así que y conocer las distintas realidades de los pueblos, ¿no? También la gente que está en los centros de jubilados, cómo se conforman, que está ahí hay afiliados de PAMI y de otras obras sociales. Así que sí, la verdad que me gustó mucho cumplir ese rol y conocerlos desde ese lugar. Germán Polari es el candidato a primer concejal por Fuerza Patria, el peronismo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va esa empresa, ese desafío? Bien, la verdad que bueno, cabeza de lista. La verdad que muy, muy orgullosos y también muy entusiasmados de esta campaña que está por arrancar, muy orgullosos de la lista que pudimos conformar, un peronismo que está unido en una lista en un frente que se constituyó denominado Fuerza Patria, y que acá en General Villegas logró conformar una lista de unidad donde todas las agrupaciones políticas peronistas de General Villegas tienen representación en nuestra lista. La verdad que, bueno, aclarado el panorama político previo al cierre de la lista, nos pusimos de acuerdo rápidamente, y bueno, la verdad que como fuimos un ejemplo en el distrito, siempre lo cuento eso de que en 3 o 4 días nos pudimos poner de acuerdo para cerrar una lista de unidad, elevar la propuesta y así salió. Cuando decís fue un ejemplo en el distrito, nos pudimos poner de acuerdo, que había muchas diferencias internas. Diferencias internas, y sobre todo en un cierre de lista siempre se plantean, pero las diferencias internas eran más que nada en otros niveles, digamos. Nosotros acá en General Villegas pudimos hacer lo que nos estaban pidiendo, digamos, los peronistas que no están agrupados en organizaciones políticas, que era rápidamente dejar de lado esas discusiones o bajarle el tono y hacer lo que tenemos que hacer, que es representar en un contexto muy, muy complejo, donde la gente la está pasando mal, donde hay un gobierno nacional que agrede sistemáticamente no solamente a las provincias, sino directamente a la vida cotidiana de nuestros vecinos. Bueno, que nosotros tenemos la responsabilidad de rápidamente construir una alternativa y devolver una esperanza a aquellas personas que están sufriendo, y bueno, en ese sentido hay que trabajar rápido, limar las asperezas que tengamos internas, y ponernos de acuerdo en un programa a futuro, y eso es lo que nos estaban pidiendo. Nuestros dirigentes y nuestros responsables políticos estuvieron a la altura y pudimos organizarnos en una propuesta centrada para que el peronismo sea nuevamente una alternativa de cara a lo que viene. El Consejo Deliberante, tal como está planteado en General Villegas particularmente, el intendente critica mucho a la oposición, particularmente a los libertarios, él dice, bueno, que viven permanentemente siendo un palo en la rueda, denunciando, etcétera. Sin embargo, con ustedes tiene, sobre todo con Sol Fernández, que está también en el estudio, quiero contarle a la gente que está acompañando a Germán, como que son tanto más flexibles en algunas cuestiones. ¿Qué expectativas tenés para el probable nuevo esquema del Consejo Deliberante? Sí, yo no sé si lo definiría como flexible, sino nosotros claramente somos oposición al gobierno municipal, no somos aliados, digamos.
tenemos diferencias profundas en cómo queremos construir. Tampoco lo caracterizamos como, le damos la categoría de enemigo, eso desde ya, de ningún punto de vista. El bloque que muy bien y hasta esta parte condujo Sol como presidenta del bloque y como representante del Partido Justicialista también de General Villegas, ha llevado adelante, y hablo por vos, Sol, perdón que estés acá, ahora vas a tener tu oportunidad seguramente, pero un poco para contar cómo se vino trabajando en el bloque estos años, ha llevado adelante una posición responsable. Hemos acompañado al municipio en las propuestas que veíamos que podían traer algún beneficio claro para la comunidad. Eso siempre se apoya y se aprueba con las dos manos, y por supuesto que es lo que va a hacer Fuerza Patria. Siempre que haya alguna propuesta que sea viable y traiga algún beneficio directo, ahí va a estar nuestro acompañamiento. Y también cuando el Ejecutivo necesita herramientas para llevar adelante su gestión, tenemos la verdad que opinar al respecto, pero se le va a dar esas herramientas. Después nosotros obviamente discutiremos y levantaremos la voz cuando veamos que ese gobierno municipal necesita corregir el rumbo en algo. Ese va a ser nuestro rol claramente. Pero no ser una oposición irracional, meter palos en la rueda. Ese no va a ser nuestro rol porque nunca lo fue. Pero sí también, y acá me parece que es muy importante lo que preguntás, porque justamente en este tipo de elecciones en las que se eligen candidatos a concejales, se pone en valor el rol del concejal. Y el rol del concejal tiene 2 o 3 funciones muy básicas. Las primeras 2, que pueden ser justamente generar proyectos legislativos, ¿no? Proponerlos, y la otra justamente, dentro de las atribuciones que puede tener un concejal, controlar y marcarle el rumbo al gobierno municipal. Pero después hay otro rol que para mí, y a mi entender, y es el fundamental, es el de representar. Nosotros tenemos que volver a poner el eje en eso, en qué representan los concejales, ¿sí? Porque a veces hay una confusión general, ya no se sabe, con tantos saltos que hubo, cambio de bando, hay un despelote, la gente no sabe qué ideas está representando. Nosotros desde Fuerza Patria queremos aportar claridad, nosotros queremos representar en el Consejo Deliberante al Peronismo Unido de General Villegas. Siempre lo hicimos con Sol a la cabeza, y a través de Fuerza Patria estamos seguros que el peronista de General Villegas va a encontrar ahí una opción clara de representación y va a saber cómo vamos a votar y cómo nos vamos a comportar en el Consejo Deliberante. A quien están escuchando es Germán Polari. ¿Quién es Germán Polari? Qué pregunta tan profunda y filosófica para un sábado a las 9 de la mañana. ¿Quién es Germán Polari? Bueno, yo soy un vecino como cualquier otro que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de aportar a la comunidad en la que vive. Recuerdo que hasta hace poquito te estabas preguntando, por ahí lo adelantabas acá antes de empezar el programa, de si era un valor o no haber nacido acá en General Villegas. Por supuesto que me hubiera encantado haber nacido. Lamentablemente uno no decide dónde nace. Yo me enamoré profundamente desde el primer momento en que conocí General Villegas, que por supuesto lo conocí mucho antes de venir a vivirme acá, de radicarme con mi familia, de ampliar mi familia acá en Villegas. Lo elijo para vivir, pero sí, es muy importante haber nacido acá, pero también es importante como ciudadano involucrarse, ¿no?, en donde uno vive, o donde decide vivir. Así que la verdad que para mí es una oportunidad muy grande y muy linda poder participar junto a un montón de compañeros que en una lista que la verdad todos de alguna manera son militantes políticos y están comprometidos con el lugar en donde nacieron o en donde eligieron vivir. Me voy a meter un poquito más en tu vida privada, sí. En este sentido. Estás casado con una villeguense, tienen dos hijos actualmente. Saliste de PAMI. ¿Y cómo siguió tu vida? Vos sos ingeniero naval. Yo soy ingeniero naval de profesión. Con mi mujer tenemos 2 carreras que son bastante atípicas. Digamos, yo soy ingeniero, ya licenciada en física médica. Y cuando decidimos venir a Villegas, sabíamos que por ahí nuestras carreras iban a quedar un poco postergadas de alguna manera con respecto a las expectativas que podíamos tener. Pero justo cuando vinimos, nosotros nos mudamos acá en marzo del 2020, ahí nomás, creo que 20 días después arrancó la pandemia. Y la verdad que eso transformó
transformó todo, digamos, ¿no? Incluso desde el punto de vista de lo laboral. Se abrieron un montón de posibilidades y lo que nosotros pensamos que en un momento iba a quedar de costado, de golpe lo pudimos reconvertir y hoy claramente es viable trabajar en formatos remotos, semipresencial, así que con algunas limitaciones, por supuesto, pero no tenemos ningún problema en ejercer desde nuestro lugar, desde nuestro domicilio incluso, estas profesiones que por ahí en otro momento hubieran sido pensadas que se puedan desarrollar desde el interior de la provincia. Bueno, ambos hijos villeguenses. Ambos hijos, en realidad Lucio nació en La Plata, mi nene más grande que cumple 6 años, pero vinimos con 3 meses, 4 meses, nada, un bebé, y ya Pía sí ya nació acá, que tiene 3. Bien. ¿Qué ves de Villegas? ¿Qué te enamora de General Villegas? Más allá de tu sentido de pertenencia actual y tu militancia, que entiendo desde ahí vas a poder contribuir. ¿Qué es lo que encontrás como capaz de enamorarte, de atraerte tanto como te está pasando? Bueno, ¿cómo se vive en General Villegas? La verdad que hay una calidad de vida muy superior a lo que se puede encontrar en las grandes ciudades, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Nosotros estamos en nuestro propio microclima y obviamente uno hace las quejas, qué sé yo, de los ruidos de las motos, de todo lo cotidiano que vos puedas pensar, pero eso en otras ciudades están en otros niveles, digamos. De la inseguridad incluso, qué sé yo, yo me vine a vivir a General Villegas, te cuento una pavadita, pero hace al todo, digamos. Yo siempre tuve ganas, y lo hemos charlado por ahí en algún momento, siempre tuve ganas de andar en moto, de aprender a andar en moto, y allá en La Plata no lo hacía porque subirte una moto es estar todo el tiempo pendiente de que te puedan pegar un fierrazo en la cabeza o dispararte para robártela. Acá, bueno, lo más probable que te pueda pasar es que se la lleven de la puerta de tu casa. Puede pasar. Obviamente pero podés andar en moto tranquilo, podés disfrutar de la vida de otra manera, podés quedarte tranquilo si tu señora tiene que salir de noche y caminar hasta algún lado, ir sola, o los chicos tienen que ir al colegio. Es otra realidad la que se vive, y obviamente que ustedes los villeguenses nativos acá que tienen eso desde que nacieron, por ahí a veces no lo tienen, lo tienen como parte de su cotidianidad y no lo ponen en valor. Y nosotros que venimos de afuera y uno está preocupado hasta cuando saca la basura a la noche, la verdad que acá baja 2 cambios, se relaja y disfruta de esas cositas que son muy importantes, y le da bola a lo que es la calidad de vida, y por supuesto acá uno tiene otra contención familiar, ¿no? Su grupo de cercanía, su familia está más a mano y se puede disfrutar mucho más el día a día con sus familiares. Bueno, vos sos un militante hace mucho tiempo. Lo hiciste en La Plata y ahora en Villegas. Sí, por lo menos hace 15 años fácil. Arrancamos a militar. Bueno, yo pertenezco a la misma organización política desde que me inicié en la militancia en la Cámpora, en La Plata, cuando arrancó, desde el primer día, cuando se empezó a conformar ese grupo allá por el 2010 en La Plata. Y bueno, desde ahí estoy vinculado a la política hasta la actualidad, siempre ocupando distintos roles, digamos, en la militancia, a veces más cerca, a veces más lejos. Por supuesto, en los últimos años ya muy, muy comprometido dentro de la política partidaria y en lo laboral también, ¿no? Cuando decís la Cámpora, a mucha gente del otro lado se le debe estar erizando la piel. ¿Viste? ¿Por emoción o por espanto? Porque son 15 años de militancia política en la Cámpora, pero también son alrededor de 20 años de estigmatización de nuestra organización. Así que a los militantes que están en el interior y por ahí cuando nos reunimos con compañeros, hay algo que es un factor común entre todos, que les pasa a todos los pueblos. Cuando en los pueblos le hablan de la Cámpora, lo sienten que es un lugar oscuro, no sé, viste, como que los pibes militantes a sueldo. Claro, todas las cosas que nos han dicho desde los grandes medios de comunicación que resuenan y que penetran en la comunidad. Pero ¿sabes lo que dicen en todos los pueblos? Le pasa lo mismo a los referentes de la Cámpora local. Todos dicen, no, la piba o el pibe de acá es buen pibe, ¿sabes qué? O sea, el referente de la Cámpora local siempre es un buen vecino y un buen pibe. Pero la Cámpora es una agrupación oscura, siniestra. O sea que tiene que ver con eso, ¿no? Con que o todos los pueblos tienen suerte y justo su militante de la Cámpora, su referente, es un vecino más, un fenómeno, o alguien como cualquiera, o la Cámpora es una organización oscura que tiene planes siniestros. Bueno, no es así. Tiene que ver con eso. Para Consol pasa que te dicen, no, lo bueno que tienen, en este caso, bueno, hablamos de Sol puntualmente, es no saca los pies del plato, no negó nunca a Cristina, y por otro lado dicen, pero lo hace porque es re fanática.
Te digo, trato de entender de alguien que está adentro, que puede llegar a representarnos ocupando una banca en el Consejo Deliberante, a quién tenemos enfrente, básicamente. Sí, por supuesto, pero hay que diferenciar lo que es el fanatismo de las convicciones políticas. Son dos cosas distintas, porque el fanatismo tiene que ver con algo irracional. Nosotros no somos personas irracionales, y volviendo un poco a lo que hablamos antes, han construido sobre nosotros, una mirada, y todo eso se viene abajo cuando nos ponemos en el uno a uno, cuando podemos sentarnos a charlar y a discutir los temas de Villegas o cualquier tema, incluso cuando nos ven trabajar, nos ven gestionar, cuando Sol estuvo a cargo de ANSES y a mí cuando me tocó estar en el PAMI, siempre nuestras oficinas han estado abiertas para la gente que venía con alguna necesidad, y rápidamente todos esos prejuicios se han ido al tacho cuando veían o sentían que podían hablar con nosotros y que nunca le íbamos a preguntar a quien venía a plantear un problema cuál era su apellido o de qué partido político, qué identidad tenía. Dábamos soluciones igual para todos, y somos genuinos y nos comportamos siempre de la misma manera, y bueno, eso es lo que pasa en cada uno de los pueblos con nuestro referente, y por eso esa construcción negativa sobre nuestra organización se derrumba cuando nos pueden conocer. Germán Polari, con él estamos hablando, es la cabeza de lista, el candidato a primer concejal por Fuerza Patria, por el peronismo local. Háblanos de las propuestas o las ideas. Bueno, nosotros, por supuesto que nuestra lista y Fuerza Patria viene con un desafío muy importante, y desde el Consejo Deliberante estamos trabajando y vamos a generar y vamos a impulsar, como se viene haciendo hasta ahora, muchísimos proyectos y propuestas que las vamos a traer acá a la mesa a medida que puedan venir todos los compañeros y los referentes que integran la lista, que cada uno tiene expertise en distintos temas. Algunos tienen mucha experiencia ya en gestión, otros recién están dando sus primeros pasos, y a futuro van a ser quienes tomen la posta, por supuesto, y eso tiene que ver también con construir un proyecto que vaya mucho más allá de los nombres actuales, que tenga continuidad y que se pueda proyectar en el tiempo, que nosotros entendemos que justamente es lo único que puede vencer el tiempo, es esa organización política, y muy lejos de lo que son los proyectos personales que por ahí, o aventuras personales que a veces vemos que pueden prender un ratito, que pueden generar un concejal, pero que rápidamente eso queda en el olvido una vez que pasan los 4 años de gestión, y es un voto inútil de alguna manera. Nosotros presentamos una propuesta que queremos que es superadora, que es una continuidad del trabajo que viene haciendo Sol en el Consejo, que va a generar mucho material para discutir, pero que aparte tiene en este contexto tan difícil un desafío muy importante, que es el de volver a generar una esperanza para aquellos que se han alejado de la política, espantados por lo que ven, por cómo ven arreglos en la política, por cómo ven que se discuten intereses personales, que se va para allá, que se va para acá. Nosotros en ese sentido queremos revalorizar la palabra de lo que es la representación. Tenemos el desafío de volver a representar, ¿sí? Así que justamente en eso vamos a estar trabajando muy fuerte, y eso es lo que la lista de Fuerza Patria tiene para aportar para estas elecciones. Bueno, van a tener tarea por dos. Por un lado, convencer a la gente que los voten, y también hacer que la gente vaya a votarlos. Desde ya, claro, sí, esto es un desafío. Porque justamente hoy con cualquiera que hables en la calle, lo primero que te plantea, vos le decís, che, ¿a quién vas a votar? Y te dice, no sé si voy a ir. Claro. Es lo primero que te dice. Así que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el 2015 para acá, ya van 10 años prácticamente en la que la gente no encuentra manera de progresar, ¿no? Son 10 años en declive directamente, ¿no? Así como tuvimos unos 10 años, que fue el periodo por ahí de Néstor y Cristina, donde sí el esfuerzo propio valía, donde uno trabajaba y veía que con el trabajo, de a poquito a poquito iba levantando, iba progresando en las cosas más básicas, ¿no? Hoy a los chicos, a los pibes por las redes, el objetivo que le meten de todos lados es que rápidamente se tienen que convertir en millonarios. Por ahí está eso todo el tiempo dando vueltas, ¿viste? No sé si no es algo tan, no son valores que nosotros tuvimos, pero sí ahora cuestiones que se ponen en valor, y rápidamente eso genera mucha frustración, y más en un contexto de país y de provincia y de municipio que
las cosas están tan complicadas, digamos, porque tenemos un gobierno nacional que nos agrede constantemente, que agrede a todas las provincias, a todos los gobernadores, pero en particular al gobernador Kicillof, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esa motosierra, digamos, que la motosierra tiene que ver con la calidad de vida de las personas, nada que ver con lo que habían propuesto en campaña, afecta directamente a la vida de nuestros vecinos, de nuestros comerciantes. Bueno, nosotros tenemos que empezar a dar esas discusiones y enfrentar claramente las políticas del gobierno nacional, y ahí me parece que la propuesta de Fuerza Patria es donde gana preponderancia.